Perfecto. Entonces, ah, vamos a dar comienzo a este webinar con la presentación que les tengo preparada. Perfecto. Eh, ya. ¿Ven bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, primero contarles que la verdad es que estoy súper, súper feliz, contento de hacer este lanzamiento. Para mí es muy importante haber creado este espacio, ofrecerlo y que hayan personas como usted interesadas en participar. Yo creo que hay muchas formas de despertar este potencial interior y hay algunas herramientas con las cuales uno se identifica más. Yo me he identificado más con el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia como herramientas para trabajarlas en este camino y estoy interesado en compartir esas herramientas para que más personas las puedan aprovechar y disfrutar. Y por eso me da mucha alegría hacer este lanzamiento y tenerlo a ustedes aquí. Además, comentarles que tenemos esta cartelera de actividades, mes a mes van a haber actividades gratuitas pagadas. La idea es que ustedes, según su interés, vayan ahí inscribiéndose. Eso lo pueden hacer a través de la página web lavidainterior.com, en lavidainterior.com/escuela, donde ahí tienen los webinars que se pueden inscribir o los meetup. Y además están ya las formaciones en tarot y próximamente van a estar la formación en árbol genealógico y psicomagia. ¿Ya? Así que estoy súper contento de compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje y de que se sumen y sean parte de esta gran aventura que es sumarse en el viaje interior. Em, Así que, dicho eso, eh, y esta euforia que me da dar este inicio, voy a partir con este webinar que se llama El nacimiento del tarot evolutivo, ¿ya? Entonces, este tema no es lo que parece, ¿ya? De hecho, mi idea es un poco provocarles algunas reflexiones en torno al tarot evolutivo y en torno al trabajo que hay por detrás que lo hace Jodorowsky, pero que cada uno lo puede hacer en su camino interior. Para los que no conocen, bueno, yo me dedico a trabajar en el tarot, en el árbol genealógico, en la psicomagia y en el camino propio, ya que les voy a hablar más adelante sobre eso. Y la invitación para hoy, les voy a hablar sobre el nacimiento, ya que es un elemento clave para entender qué es el tarot evolutivo. Vamos a hablar sobre un modelo de evolutivo, particularmente el que propone Jodorowsky, y después nos vamos a hablar sobre el tarot evolutivo, que es cómo aplicamos ese modelo al tarot, ¿ya? Dame un segundito. Eh, mm, espérame, necesito... Voy de nuevo. Bueno, y al principio necesito hacerle esta advertencia. Ya, si ustedes esperaban un webinar donde vamos a hablar sobre las cartas del tarot, no precisamente lo vamos a hacer. Vamos a poner al tarot arriba de la mesa para que hablemos sobre tarot, pero vamos a hablar de la mesa que sostiene al tarot, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a hablar de algunos conceptos que están dentro de todo el trabajo de Jodorowsky que tienen que ver con lo evolutivo y por qué este tarot se le conoce como el tarot evolutivo, ¿ya? Que de hecho Jodorowsky no habla de tarot evolutivo, ¿ya? Habla de tarot de Marsella. Pero es importante esos conceptos para preguntarnos
cuándo es el nacimiento del tarot evolutivo, ¿ya? Si fue con Jodorowsky, si fue antes, si fue después, todo eso. Y en este camino que vamos a tomar, yo voy a partir por un tema que al principio puede que no tenga nada de relación con lo que ustedes estaban esperando sobre el tarot evolutivo, pero se va a conectar, ¿ya? Créanme, se va a conectar al final, ¿ya? Entonces, voy a partir por una historia de un nacimiento. Y les voy a contar de mi nacimiento, ¿ya? No por ser autorreferente, sino porque es una historia que para mí tiene ciertos elementos que hablan sobre un tipo de trabajo interior, que tiene relación con lo evolutivo. Entonces, les voy a contar algo anecdótico, después eso se los voy a relacionar con conceptos sobre lo evolutivo, y finalmente vamos a hablar sobre el tarot evolutivo, ¿ya? Y al final ustedes van a poder comentar, hacer preguntas, y yo feliz las vamos a poder encaminar con estos conceptos que vamos a ver en este webinar. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Parece? ¿Están aquí? Ya, fantástico. Sigamos. Entonces, les voy a contar la historia de mi nacimiento. Yo antes me llamaba Juan Daniel, hoy día me llamo Aníbal. Cuando me cambié el nombre, eso uno lo podría interpretar como un nacimiento, ¿ya? No les voy a hablar del nacimiento como bebé, sino les voy a hablar sobre este segundo nacimiento, que es cuando uno se cambia el nombre, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí, que está ahí? Eh, y por qué eso es importante después lo van a ver cuando lleguemos al tarot. Entonces me voy a ver el chat. ¿Todo bien? Todo bien, ya, perfecto. Entonces, un segundo, un segundo, un segundo, ya. Entonces, primero les voy a contar una historia sobre los juegos de ingenio, que para mí es clave porque, em, como dice Ken Robinson, no sé si conocen a Ken Robinson, pero es un experto en la educación que escribió el libro El Elemento, que cuenta la historia de diferentes personas que llega un momento en que encuentran su elemento, eso donde brillan, esa actividad donde florecen. Y tiene un libro súper bonito donde cuenta historias de músicos, deportistas, diferentes profesionales, personas destacadas que encuentran su elemento y yo podría decirles que encontré mi elemento cuando resolvía juegos de ingenio, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de los juegos de ingenio? Los juegos de ingenio, esto era lo que yo veía cuando era pequeño, iba a una feria y estaban estos señores que tenían estos juegos de ingenio, diferentes juegos de ingenio, y yo me fascinaba, estaba horas viendo cómo resolver estos juguetitos de madera, juguetitos que a veces eran argolla, todo este aparataje de cositas que, que funcionaba y a mí me hacía muy feliz y me entretenía eh, horas, ¿ya? Y fui descubriendo y aprendiendo con estos juegos, ¿ya? Y lo que descubrí principalmente es que estos juegos de ingenio no son juegos de ingenio. O sea, no hay, el ingenio no tiene que ver con la inteligencia. Cualquier persona los puede resolver y para eso tiene que ser capaz de ver lo que no está ahí, ¿ya? ¿A qué me refiero? Estos juegos de ingenio yo los veo mucho como la carta del mago, ¿ya? El mago, el prestidigitador, el que nos engaña de cierta forma, ¿ya? Entonces, cada estos juegos lo que hacen es engañarnos. Y lo que me di cuenta con el tiempo fue que lo que hacen estos juegos de ingenio es que te meten te encierran porque solo te dejan ver lo que el juego quiere y tú no puedes moverte, no puedes sacar la argolla o sacar el hilo, porque la forma en que ves este juego ya te engaña, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio es ver lo que uno no está viendo. Entonces, antes de ir a resolver, a hacer algo, uno tiene que aprender a ver lo que está detrás de todo eso, ¿ya? Entonces, esto es muy parecido a estos juegos de ilusiones, ¿ya?
donde aquí dicen que hay una mujer joven y una mujer vieja. Los juegos de ingenio tienen lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que uno no lo ve en una cosa de madera, pero es así. La figura está hecha para engañar, ¿ya? Y cuando uno es capaz de reconocer eso y ve esa otra cara que te quiere mostrar este juego que te está escondiendo por su forma, por su diseño, uno empieza a ver algo diferente y es capaz de resolverlo, salir de ahí, salir de la trampa, ¿ya? Pero pasa algo curioso, ¿ya? Pasa algo curioso porque uno se da cuenta, como esta imagen, que ese juego, la forma que tenía, ya no es la que tenía. Involucra dos imágenes, dos formas. Em, Significa que no es como uno quiere. Y uno tiene que integrar esos dos lados, ¿ya? Y eso a mí me sirvió mucho. Y eso fue algo que descubrí porque yo les decía a mis amiguitos y amiguitas, oye, mira, hazlo. Y lo trataban de hacer, y pero no eran capaces de, eh, integrar este otro lado, ¿ya? Eso fue lo que fui aprendiendo, y aquí no tenía nada que ver con inteligencia, esto era solo, eh, una imagen que te engaña, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, con el tiempo, pasó otra experiencia que para mí fue muy importante, que fue el año 2005 leyendo el libro de Jodorowsky, me doy cuenta que él habla de los actos poéticos. Yo decía, ¿qué son estos actos poéticos? Y con un amigo decidimos, hagamos actos poéticos, ¿ya? Y los actos poéticos son em, como darle rienda suelta a tu inconsciente. Por ejemplo, uno sueña algo y después lo interpreta. El ejercicio que nosotros hacíamos era, hagamos algo que no tiene sentido para nosotros y después interpretamos a qué nos lleva. Entonces, em, era como llevar un sueño que uno tiene oculto a la realidad. Obviamente sin pasar a llevar a nadie, sin poner en peligro a personas. Entonces empezamos a eh, sacar de nosotros deseos de cosas que queríamos ver en la realidad. Por ejemplo, que yo les trajo una imagen de uno, era, en este caso, yo quería ver un regalo gigante caminando. Y lo construimos. Y lo hicimos caminar, así como hicimos otro ejercicio. Y nos pasó algo súper interesante, porque ese deseo tan interno, profundo que teníamos cada uno, eh, nos dábamos cuenta que se conectaba también con las otras personas. Por ejemplo, nosotros queríamos hacer una escena donde hubiera una persona en un árbol gritando como pájaro, eh, y conseguíamos a la persona que quería y estaba dispuesta de forma gratuita y voluntaria a subirse al árbol y gritar como pájaro, y de alguna forma nos dimos cuenta que eso que estaba dentro de nosotros, dentro mío en mi caso, se conectaba con intereses de las otras personas, que algo para mí totalmente fue revelador. O sea, imagínese, algo que tú tienes oculto ahí, que no le has contado a nadie, ni siquiera te lo permite, pero cuando eres capaz de sacar eso, eso mismo se conecta con un deseo de la otra persona, ¿ya? Eso fue muy, muy revelador. En un segundo voy a chequear en todos, ok, los participantes. Seguimos. Entonces, esto de alguna forma me llevó a ver el otro lado de mi realidad. Yo me di cuenta que estaba en una realidad muy cerrada. Si metía la mano a ese lugar oculto, manifestaba eso oculto que tenía, eso después me conectaba con otras personas, me conectaba con gente que yo a veces no tenía ninguna conexión. Y eso que estaba oculto en mí me conectaba con otro de afuera, eso era muy paradójico, ¿ya? Entonces, un poco viéndolo en las cartas del tarot, el diablo representa ese inconsciente, esos deseos, ¿ya? Pero cuando uno los lleva, los saca a la luz, como lo hace ese personaje que está al medio, que nace, uno los lleva a la luz, se conectan, ¿ya? Se conectan en la realidad, ¿ya? Hay algo
¿qué pasa? ¿Ya? Es como que uno abre un espacio de posibilidades nuevo en este ejercicio. ¿Ya? Vamos al cambio de nombre. Entonces, la situación en mi árbol genealógico, ya, de todo es diferente, pero en mi caso, mi abuelo se llamaba Juan Bautista, mi padre, Juan Daniel, y yo me llamaba Juan Daniel, ¿ya? Entonces, esta repetición de nombre, espérame un segundo, esta repetición de nombre puede ser problemática o no, va a depender de ti, de cómo tú recibes esos nombres, qué significado tienen. Yo les voy a contar la historia de mi abuelo brevemente. Esto es una caricatura. Yo voy a enfatizar ciertos elementos, pero que son importantes para eh, contarles por qué para mí fue importante hacer ese cambio de nombre. Él era borracho, ¿ya? Era una persona que ya el alcohol que tomaba había hecho que lo desahuciaran, es decir, dijeran, esta persona se va a morir. Había perdido la movilidad de todo su lado derecho y tenía ya cerca de 50 años, ¿ya? En ese minuto, él decide eh, ir a un lugar en Santiago de Chile que se llama el Parque O'Higgins a ver un sanador, ¿ya? Que es una persona que se llama Gillé Ávila, ¿ya? Que era un evangélico y cuenta, mi abuelo, que cuando iba a verlo, iba caminando hacia este lugar del evento y siente que algo lo toca, ¿ya? Algo como él tenía parálisis en su lado derecho, siente que algo lo toca, ¿ya? Y recupera la movilidad, ¿ya? O sea, recupera la movilidad, dice que después fue 19 noches seguidas a ver a este personaje, que él era un evangélico y hacía, eh, bueno, recibía grupos grandes de gente y no sé si él hacía actos de sanación, pero aquí en este caso él iba camino y se sintió el toque de Dios, dice él, ¿ya? O decía él. Y se hizo evangélico, ¿ya? Se hizo evangélico, pero pasó algo en- que es difícil de ver, porque él en su euforia, en su gran conexión con esto nuevo, como su familia no era evangélica, él llegaba a la casa y los trataba a todos como pecadores, ¿ya? O sea, llegaba a la casa y se encerraba en una puerta, o sea, en una pieza, y no compartía con su familia porque eran pecadores, ¿ya? O sea, una vivencia importantísima que tuvo, pero en cierta forma lo desconectó de su familia, ¿no? Y en esa familia estaba mi padre, Juan Daniel, que tuvo una infancia primero con un padre borracho y después que al pasarse al evangelismo ya era un padre que tampoco conectaba con él. em, y eso le llevó a una resistencia a todo lo que fuera religioso, ¿ya? Entonces él siguió un camino muy autodidacta, ¿ya? Partió, no sé, estudiando sobre los ovnis, estudiando energía y diferentes disciplinas asociadas al mundo esotérico, al ocultismo, y se fue creando su propio camino hasta un día que llegó a conocer una persona que era una canalizadora, y cuando conoció a esta canalizadora, él se sintió un poco similar a lo anterior, súper conectada con este nuevo mensaje, eh, tanto así que después este grupo al que pertenecía le empezó a pedir cosas que él estuvo dispuesto a dar a tal punto que cortó con, con su pareja
y en este caso con su familia, ¿ya? Entonces él se metió tanto en ese mundo que también cortó familiarmente con nosotros, conmigo y mis hermanos, con mi madre, que en ese momento era su esposa. Entonces, fíjense, aquí uno puede ver una repetición de estas personas que eh, reciben un llamado y ese llamado lo aleja de la familia. ¿Ya? Hoy día mi padre está escondido en el sur del mundo, tiene como una especie de búnker, les pongo esa imagen, no es que sea así, no conozco cómo es, no me ha invitado porque yo no soy parte de ese grupito, un poco lo que pasaba antes, de mi abuelo, como no eran evangélicos, los sacaba. En este caso, como yo no pertenezco a ese grupito, no sé cómo es. Entonces se repetía esta historia, ¿ya? Y para mí, yo no quería que se repitiera esta historia, ¿ya? Yo no quiero convertirme en un gurú y desconectarme de mi familia. Entonces, eso me llevó a buscar un cambio de nombre, ¿ya? Entonces, antes yo era Juan Daniel, conozco a Jodorowsky y nace Aníbal, ¿ya? Que es una pregunta, porque ¿a dónde me va a llevar esto? Eso es lo que estoy descubriendo, em, pero veo esta influencia, ¿ya? Las veo, de cómo uno en la vida a veces si no mira ese otro lado, aparece la repetición y uno expresa a esa repetición, ¿ya? Un segundito, eh, voy a hacer una revisión rápida de algo aquí. Perfecto, ya, disculpen, vuelvo a compartir. Entonces, bueno, cuando Jodorowsky me preguntó en un evento que estábamos, elige tu propio nombre, a mí me vinieron dos nombres antes que Aníbal, ¿ya? Y los dos los descarté. Y después vino este Aníbal, que yo no conocía a nadie que se llamaba Aníbal, y me pareció este el nombre. Pero em, Aníbal es un poco tomar los segundos nombres de mi padre y mi abuelo, ¿ya? O sea, están las mismas letras. Entonces, de alguna forma Aníbal lo que está haciendo, el nombre Aníbal, me refiero, es integrar la diferencia de mi abuelo y mi padre, ¿ya? Estoy haciendo ese camino de integrarlo, porque también parte de su conflicto es que ellos estuvieron separados, ¿ya? Entonces yo lo estoy integrando. Pero también Anib, Anib, uno lo puede escribir como Iván, ¿ya? Iván es Juan, ¿ya? Entonces, fíjense que a veces uno, en estos actos fundacionales, uno trae toda esta energía que es de la repetición o del pasado, y también participa, o sea, uno puede creer que está haciendo algo súper nuevo, pero a veces está repitiendo, como un poco le pasó a mi padre. Y en mi nombre es un ejemplo de cómo está esa tensión entre integrar estas cosas que estaban ahí, pero también está la posibilidad de repetir, ¿ya? De que esto solo sea un cambio de forma, pero bajo la misma lógica, ¿ya? Entonces, lo que yo veo aquí es que hay un deseo de traer algo más, ¿ya? No solo sacar de abajo algo que estaba oculto, sino traer desde el futuro algo que está ahí, pero uno tiene que crearlo y manifestarlo, ¿ya? Entonces, dicho eso, esa es solo una historia introductoria de la cual voy a usar algunos elementos, em, pero sí ya nos pone de manifiesto a preguntarnos qué es lo evolutivo, ¿ya? ¿Qué es lo evolutivo en el tarot? ¿Ya?
¿Qué significa eso? ¿Es desarrollo personal, autoconocimiento, una visión psicológica moderna? Eh, ¿Es eso lo evolutivo? ¿Ya? ¿No leer el futuro es lo evolutivo? Em, ¿No dar consejos es lo evolutivo? Entonces, para entender qué es lo evolutivo, yo voy a tomar algunos elementos de lo que plantea Jodorowsky, voy a agregar a otros más, porque hay algo importante que necesitamos revisar acá, ¿ya? Para darle una respuesta a lo que es el tarot evolutivo. ¿Ya? Entonces, una de las bases principales que tiene este modelo que plantea Jodorowsky es que nosotros somos cuatro egos. ¿Ya? Y los cuatro egos, él dice que los ve desde el tarot, ya que son el ego material, el ego sexual creativo, el ego emocional y el ego intelectual, ¿ya? O sea, su diferencia es que no somos uno, sino que somos cuatro, ¿ya? Y cuando estos cuatro egos están en el estado natural en que se desenvuelve la sociedad, esos cuatro egos están en combate, ¿ya? Entonces hay uno que arrastra a los otros tres, o hay dos que arrastran a los otros dos, o hay cada uno tirando para un lado. Entonces dice que el primer paso en este trabajo a estos cuatro egos, hacer despertar esta quinta esencia. ¿De ahí qué es esta quinta esencia? El yo superior, ¿ya? Entonces dice que este yo superior despierta cuando hay un grave conflicto, ya cuando los cuatro egos no pueden más, ahí aparece el yo superior, ¿ya? Y bueno, el yo superior, que esta quinta esencia tiene contacto con el ser esencial, que ya es donde está nuestra verdadera autenticidad, esa esencia que no está regida por la sociedad, la cultura, el tiempo, y esa esencia puede conectarse con la divinidad en nosotros, ¿ya? El Dios interior. ¿Ok? Y aquí les voy a hablar de otro modelo, pero que agrega un elemento o enfatiza otro elemento. ¿Ya? Él es Jovino Camargo. Él fue uno de mis grandes influencias que he tenido. Él era un ergonomista, era como un seguidor del trabajo de Wilhelm Reich, que se separa como de la psicología y dice, el problema no está en lo que dice la gente, el problema está en el cuerpo, ¿ya? El cuerpo se manifestó una coraza, ¿ya? Entonces esta coraza, ahí está el ego. Entonces lo que hacemos para trabajar el ego es trabajamos el cuerpo. Entonces primero partió haciendo masajes, después de los masajes empezó a trabajar con postura, movimientos. Bueno, ahí fue desarrollando todo un trabajo hasta que llegó a la energía. Y decía que la energía de las emociones es la energía de la vida y que lo que pasa con el cuerpo es que se bloquean en ciertos lugares. ¿Ya? Es como una visión, la visión oriental energética, pero desde Occidente. Bueno, Jovino Camargo dice que ese ego que uno tiene, ese ego corporal, es el ego y no está el ser, ¿ya? Entonces, él dice que lo que trabaja es un modelo de la ausencia, porque dice que el ser humano está ausente. Entonces, cuando uno habla con una persona, está con una persona, trabaja con una persona o hace terapia con una persona, punto base es que la persona no está todavía, ¿ya? Qué interesante porque lo que dice Jodorowsky es que, claro, estos cuatro egos priman, pero priman a tal forma que si tú no has despertado ese yo superior, todavía no estás, ¿ya? No estás. Entonces, eh, aquí uno de los conflictos que uno se enfrenta en el modelo que trabajaba Jovino, era que todos los proyectos que uno traía, los conflictos, yo le decía, mira los problemas de pareja, los problemas económicos, toda la cantidad de problemas que ella le contaba, eh, nunca la terapia que hacíamos estaba orientada a resolver esos problemas, ¿ya? Porque el problema no era el trabajo de la terapia, no era resolver el problema al ego, ¿ya? El problema
eran los egos. Entonces, el problema es despertar la presencia, ¿ya? Y él tenía una forma particular de trabajarlo, ¿ya? Ahora, lo comento porque esto también es importante para el modelo de Jodorowsky. Y él dice, nosotros mismos nos encerrar un ego aterradoramente mortal implantado por la familia, la sociedad y la cultura, sabemos que estamos actuando, que no somos lo que somos, sino lo que los otros quieren que seamos, ¿ya? O sea, somos los cuatro egos, ¿ya? Todavía no somos ese yo superior, esa quinta esencia, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo como base. Entonces, si uno lo pudiera poner en perspectiva, lo que hoy día somos una persona normal, quizás no ustedes, pero una persona normal, eh, están los cuatro egos, súper fuertes, está el yo superior, que esta conciencia que vamos desarrollando, eh, y, y- y más chiquitito está el ser esencial y el yo interior está ahí, perdido, más uno lo ve afuera, o la esencia la ve afuera, no está desarrollada todavía en uno, ¿ya? Y bueno, otro elemento más para agregar, que esto ya sale del modelo de autoconocimiento o terapéutico. eh, Él es Anders Ericsson, él es como un académico y su campo de investigación ha sido los expertos en diferentes disciplinas. Entonces, en su larga investigación con, no sé, deportistas, atletas, músicos, artistas, primero se dio cuenta que no todas las disciplinas uno puede ir desarrollando expertise, ya esta capacidad donde uno es totalmente talentoso. Ya uno no sé si a ustedes les pasa, pero yo como me imagino atletas y pienso, no sé, en los gimnastas olímpicos, esos que se dan miles de piruetas, ¿ya? Hace 100 años, el logro máximo era darse 2 vueltas en el aire, ¿ya? Y está como así como anotado en la historia, no sé, 1914 alguien se dio 2 vueltas en el aire. Hoy día lo los jóvenes las jóvenes de 12 13 años ya hacen esas piruetas, ¿ya? O sea, hay disciplinas que han avanzado enormemente, han mejorado enormemente, ¿ya? A diferencia de cómo uno ve la sociedad, que la sociedad muchas veces pareciera que tiene los mismos problemas de hace 1000 años, 2000 años. Hay disciplinas que han logrado esta mejora superior. Bueno, y él investigando a qué se debe, cómo se da, primero dice que la práctica no te hace mejor, ¿ya? Entonces, una forma de entenderlo es, todos en algún minuto aprendemos a conducir, ¿ya? O a andar en la bici, ya, para los que no manejan, y llevar años andando en bicicleta no te hace mejor, ¿ya? Te hace mejor entrenar, buscar, querer mejorar, ¿ya? Entonces, ahí lo que habla es que hay una práctica intencional. Cuando uno quiere mejorar en algo, uno puede empezar a mejorar. Entonces, si yo soy un chofer, llevar 40 años siendo chofer no hace que yo sea un mejor chofer, hace que automáticamente yo pueda hacer todas las cosas que conozco, ¿ya? Porque el tiempo lo que hace es que uno automatiza lo que ya hace. Entonces, para salir de ese automatismo, tú intencionas, haces una práctica intencional. Pero los que son expertos en las disciplinas, además, no solo hacen intencionalmente algo para mejorar, lo hacen de cierta forma particular, ¿ya? Que le llaman la práctica deliberada, ¿ok? Eso para decirles que eh, si uno quiere ser el mejor atleta en el mundo, no basta con hacer lo mismo, ¿ya? Uno tiene que hacer algo diferente y además querer hacer eso diferente mejor y hacerlo de cierta forma, ¿ya? Entonces, en el camino del autoconocimiento, o en el camino evolutivo, o en las prácticas profesionales, donde uno puede encontrar que hay expertos que sobresalen, pareciera ser que hay puntos en común, ¿ya? No basta con hacer, es un tipo de hacer y es intencional y si uno no hace eso, uno vuelve de nuevo a lo mismo, a los automatismos
que pueden ser automatismos muy refinados, muy sofisticados, pero siguen siendo automatismos, ¿ya? Entonces, vamos al tarot evolutivo, ¿ya? Entonces, voy a ir al chat ahora, ¿ya? Em, ¿Cuándo nace el tarot evolutivo? Quiero, quiero que se atrevan a ver, decir, ¿cuándo nace Yo, el tarot evolutivo? yo creo que nace con la autora Nichols de Jung y el Tarot, ¿puede ser? Y después aparece Jodorowsky y Rachel Pollack. Claro, claro, sí, es una forma de verlo. O, En el, o a lo mejor nace antes de Nichols, quizás, y estoy equivocado. eh, mira, no vamos a hablar de si está equivocado o no, pero vamos a reflexionar sobre esto, ¿ya? Hay ciertos enfoques de tarot que han ido surgiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces el tarot primero era un juego, después aparecieron los ocultistas, entonces el tarot tomó un enfoque de mostrarnos algo que se relacionaba con este conocimiento esotérico y práctica esotérica. Después aparecieron enfoques más modernos. Andrea, Yo quiero saber si la pregunta es literal, así como que lo quieres con año y fecha, o más bien así simbólico, porque si tú me preguntas cuándo nace el tarot evolutivo, así escuchando tu historia, por ejemplo, yo pensaría que es justamente eso, ¿verdad? Que en la medida que uno va como avanzando, va creciendo, va madurando, va escogiendo caminos, el tarot también de cierta forma va madurando junto con uno. Y uno va descubriendo significados, va abriendo posibilidades, es como así, como cuando uno le pegas al dominó por aquí y ya se cae todos los dominó por allá, le pegas por acá y se abren todos por acá. Entonces como que siento que a eso puede ser como una forma de navegar en el mar del tarot. Se me ocurre que algo así puede ser. Recuerda lo que tú me comentas, lo que yo te escuché. fantástico. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar? Seguimos, seguimos. Cuando tú naces, ¿ya? Ahora, ¿por qué cuando tú naces? ¿Ya? Si uno toma este modelo evolutivo, si tú no naces, es tu ego el que está leyendo tal, ¿ya? Entonces, en 100 años más, el tarot va a ser otro, diferente, porque es necesario que aparezcan y nazcan nuevos enfoques, ¿ya? Eh, sí, está bien. Existieron en la historia movimientos que cambiaron la forma de usarlo, ¿ya? Eh, y van a seguir. Em, pero si tomamos lo evolutivo como esta condición donde uno aparece, ¿eh? Perfectamente cuando uno dice voy a usar el tarot para leer el futuro y algo que a ti te hace total sentido y algo nuevo, para esa persona está creando algo nuevo. ¿Ya? Después, con el tiempo, si otra persona dice lo mismo, bueno, habría que ver si para esa persona es realmente un nacimiento, ¿ya? Entonces, cuando tú naces, es literal, ¿ya? Cuando tú naces, porque algo en ti tiene que nacer que todavía no está, según este modelo, ¿ya? Podemos tomar otros modelos y podemos tomar y dar otras respuestas, ¿ya? Entonces, eh, aquí a donde estamos empujando es como el tarot se vuelve un acto fundacional, ¿ya? Entonces, aquí uno puede entender por qué Jodorowsky como que inventó todo para él, ¿ya? O sea, él descubrió el mazo, de todos los libros que leyó, solo pudo rescatar poquitas cosas, todo es nuevo para él, ¿ya? Eso tiene dos miradas. Uno es, em, él no pudo incorporar algunos elementos que estaban ahí, eh, pero también tiene la mirada de que uno tiene que fundarse, ¿ya? En su práctica, ¿ya?
Y eso es algo permanente. Entonces, este es el gran desafío, ¿ya? El gran desafío porque a mí me pasaba cuando yo iba a estas ferias donde habían estos juegos de ingenio, tomaba uno, lo resolvía y ya el juego dejaba de ser el juego, ya lo resolví, entonces ya perdía la magia. Entonces hay que buscar otro juego, y otro juego, y otro juego. Es lo mismo, uno cuando hace algo, por ejemplo, Jodorowsky decía, voy a leer durante 40 años o voy a leer todos los miércoles. Ahí le hace un acto fundacional, ¿ya? Pero si hoy lo dijera de nuevo, ya no es lo mismo. Tiene que decir otra cosa. Ahora es la escuela de tarot iniciático. Eh, entonces, el ejercicio que está en la base es qué es lo nuevo para ti, ¿ya? Entonces, es bien desafiante, ¿ya? Porque no se trata de solo eh, conocer a una persona, ver su dificultad, ayudarle a integrar esos elementos y poder resolver lo que tenga que resolver. Sino la pregunta es, bueno, eso que está ahí, si no es nuevo para ti, entonces es tu ego el que está leyendo, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo tú generas instancias nuevas donde estés llamado o llamada a despertar esa quinta esencia en ti, ¿no? Entonces, aquí como una sugerencia de pista, ¿ya? Cuando te dirige algo que tus egos, cuatro egos no pueden hacer por su cuenta. Ahí está en este acto evolutivo, ¿ya? Ahí está saliendo de el automatismo que se va generando, ¿ya? Entonces, cualquiera en la historia puede ser un tarot evolutivo cuando algo nace, ¿ya? Y entonces, sí, y si bien esto tiene es una pregunta histórica, pero a la vez no es una pregunta histórica, es una pregunta histórica de ti, ¿ya? No de la historia de la humanidad, es de ti. Entonces, eh, bueno, y eso requiere un montón de destreza, y yo les comparto mi historia de mi nombre, un poco para decirles que hacer eso, cambiarse el nombre, no hace una nueva vida para mí, ¿ya? Ahí en ese nombre está el pasado, pero también está la integración, ¿ya? Pero en cada acto que sigue es donde yo voy haciendo que ese nombre para mí sea algo nuevo o sea algo repetitivo, ¿ya? Entonces ese es un súper desafío, yo lo siento, pero también es un mensaje que para mí era muy importante compartirle en este lanzamiento, esta como fundación, la primera piedra. Si nosotros aceptamos que aquí hay un trabajo evolutivo, eso requiere que de nosotros estemos en lo evolutivo, ¿ya? Y por eso se los comento hoy, y no lo hablaba antes, porque en sí esto es lo que es lo que estoy tratando de hacer y haciendo con la escuela, ¿ya? Para mí estoy haciendo algo nuevo. Aló, Perdón, Andrés. perdón, una consulta. ¿Hasta qué hora es el webinar? Porque después tengo que hacer otras cosas más. Perfecto, mira, esta es la exposición, estamos terminando y después puedo hacer un espacio de preguntas y tú puedes hacer lo que quieras en ese otro espacio. Ok, gracias. Entonces, volviendo al problema, ¿ya? El problema es que nosotros vivimos principalmente en los cuatro egos. Entonces, tenemos que crear estas instancias para despertar el yo superior, ¿ya? Pero a veces donde está el problema está la solución, ¿ya? Entonces, el trabajo yo lo veo en cambiar la perspectiva. Entonces, si uno mira esta imagen, lo que puede ver es que hay un camino, ¿ya? Entonces hay una vía ya, hay un camino para avanzar. Entonces, si uno pone esta situación,
pero además pone como la carretera a seguir para allá uno puede avanzar. Entonces, es este problema de que los cuatro egos están tan presentes, uno lo resuelve cuando está encaminado a algo. Entonces, la pregunta tiene que ser, bueno, ¿a qué me voy a encaminar? ¿Ya? ¿A qué me voy a encaminar en el tarot? ¿Cuál va a ser el propósito que quiero en el tarot? ¿Cómo quiero que mejoren mis lecturas? ¿A qué tipo de personas quiero leer? Entonces, cuando uno sale de lo que ya conoce, no significa que tenga que hacerlo todo el día, pero por lo menos intentarlo, ¿ya? Ahí uno está encaminado y es la posibilidad que uno le da al yo superior, esta quinta esencia, a manifestarse y participar, ¿ya? Idealmente, uno vivir en lo nuevo constantemente, ¿ya? Ese es el camino al que a mí me interesa avanzar y también el que le invito, ¿ya? Entonces, eh, el diseño de la vida interior ofrece tres elementos que para mí son relevantes, ¿ya? Uno es la autenticidad, es la búsqueda de esta quinta esencia y de esta quinta esencia al ser esencial y a reconocer esa divinidad en cada uno. El otro elemento es la autonomía, ¿ya? Esto, si no lo hacemos por nuestra cuenta, lo estamos haciendo por otro o por otra. ¿Por qué dice el otro, qué dice el otra? O lo estamos haciendo por el ego, nuestro ego. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que plantearnos eh, y cultivar esa autonomía, ¿ya? Y con apertura de aprendizaje, es decir, lo que yo hago me puede servir a ti no te puede servir, está todo bien, yo aprendo de lo que tú tienes, y ahí también nosotros estamos haciendo algo por nosotros, no es porque, oye, te voy a mostrar que este método es mejor que el otro, no, tú lo haces por ti. Entonces, tiene estas claves que permiten que esto vaya creciendo para uno. Eso, querido y queridas. Y aquí, bueno, el espacio es para hacer preguntas, o sea, aquí estamos. Una Entonces, pregunta. Eh, dime. Mira, yo llevo años leyendo el tarot y me recuerda mucho los cuatro palos de Jodorowsky, que son los bastos, las copas, el tarot de Marsella. Los bastos que son la sexualidad, la creatividad, los oros que son la materia, lo físico, y tú sabes, ya, los cuatro centros. ¿Sí? Los cuatro centros me recuerdan mucho también el tema del enneagrama, que ese es otro camino, yo no sé mucho, o sea, yo no soy experto en enneagrama, pero me recuerda mucho el enneagrama. ¿Lo ubica el enneagrama? Sí, sí, lo ubico. Mira, yo creo que por eso, como te decía, eh, hay aquí miles de herramientas. ¿Ya? ¿De qué? Hay miles de herramientas, miles de caminos. Ojalá haya más Ya, caminos. ¿Ya? ya, Cada camino te puede aportar algo significativo y ahí es tu responsabilidad o tu llamado, ver ya, con qué te conecta, cuál te llama más. ¿Ya? ya, Entonces te diría que obviamente ya, esto se relaciona con todos los caminos. Ahora, no te voy a decir que todos lo enfocan igual, por eso te mencionaba que lo evolutivo, dentro de este modelo que desarrolla Jodorowsky, que él dice que básicamente es lo que él investigó y se dio cuenta que esto estaba en el tarot. En ese modelo, él plantea este esquema de primero está el ego, el yo superior, pero eso ya trasciende a muchos caminos. O sea, te diría que casi todo hoy día lo promueven, espero también. Ustedes me pueden decir que sí así o no. Ok. Consultas, preguntas, comentarios, reflexiones. Quería preguntar con respecto al curso de metagenología, ¿cuál es el valor del curso de 2 meses de metagenología? Mira, todavía no lo he programado, pero si O si quieres, lo va a hacer gratis, no sé. mira, escríbeme y yo te mando la Ah, información. Ya, ya, a eso me puedo comprometer ahora. ya. Súper.
Liliana. Eh, bueno, yo lo que conozco un poco de la vida interior, ¿verdad? De tu página y tu forma de enseñar o entregar, ¿verdad? El tarot, es como que uno vaya tomando su propia independencia, ¿verdad? Que uno vaya así como cultivando su propio camino, su propia voz. Y entonces te quería preguntar cómo habías visualizado este aspecto para la escuela, cómo lo estabas viendo tú eso. Mira, De que la forma, digamos, o el modelo a lo mejor que tú estás consiguiendo sea compatible con esto otro, es que cada quien hable o tenga su propia voz. sí, bueno, es que es el gran desafío. Te diría que de partida el enfoque que tengo es práctico, ¿ya? Un enfoque práctico, ¿ya? Es decir, mi experiencia es que cuando uno hace algo, eso que hace te da información, te retroalimenta, entonces hay un camino en el hacer, que es importante, ¿ya? Pero hoy día lo que estoy haciendo es poner un elemento de base al hacer, ¿ya? Que es, hagamos cosas, pero que esas cosas sean significativas en un sentido de que estoy creando algo para mí, ¿ya? Entonces, si bien hay muchas herramientas para mejorar la interpretación de cartas, eh, cómo entregar un mensaje o cómo enseñar tarot, hay muchas herramientas y la idea es traer más herramientas, creemos más herramientas, hagamos más herramientas, usemos más enfoque, eh, sin soltar esta pregunta de dónde estoy, ¿ya? Esto que estoy haciendo me está movilizando más allá de donde me muevo cómodamente, ¿ya? Y eso no significa pasarlo mal, ¿ya? No significa, eh, no sé, pues, me equivoqué, van a castigar o me equivoqué, ya no soy bueno, buena. No, es poco salir de esa zona de confort, pero también salir con un sentido, ¿ya? Entonces, eh, yo te diría que el foco es en un curso de tarot o en un curso de árbol genealógico o en un curso de psicomagia, está esta herramienta, reconocer la herramienta, pero sin perderse en la herramienta, ¿ya? Entonces, hay una leve barrera, ¿ya? Cuando uno se pierde, ¿ya? Yo me pierdo constantemente, o sea, en una lectura con otra persona yo me pierdo y me voy en su mundo, o me voy en mi mundo, o entonces, el ejercicio es despertar, bueno, ¿dónde está en lo fundacional? ¿Cómo esta lectura a mí me hace sentido, pero en un sentido más radical? ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos elementos que uno puede tener, pues crear cuadernos, bitácora, proponerse ejercicios de lectura, etcétera, ¿ya? Entonces, yo te diría que hay un trabajo de autoobservación que es necesario y requisito para que la persona lo desarrolle y yo voy a agregar algunas herramientas que me han servido a mí en ese ejercicio de autoobservación, ¿ya? Que yo le llamo el camino propio. Adelante. Ah, perfecto. Y, por ejemplo, ahora vi que tienes un taller o un bootcamp, ¿verdad? Que es lo próximo que viene para la escuela. Cuéntanos un poquito qué, o cuéntame qué, cómo va a estar eso, de qué se va a tratar. Vi que son 6 horas, se me hace intenso, intenso. Van a hacer ejercicios, cómo, Sí, se me hace mira, entretenido, porque en realidad como que uno poco, o sea, vamos a decir, yo creo que la mayoría toma sus cursos, es autodidacta, toma cursos para que alguien te jale, ¿verdad? Te impulse, pero rara vez a lo mejor le dedicamos a esta parte que es como a perfeccionar nuestra interpretación, nuestras tiradas, entonces quería saber cómo lo habías visto tú. sí, mira. em, bueno, en cuanto al aprendizaje, es algo que a mí me apasiona. Yo esto van, no sé, más de 10 años que estoy investigando sobre la ciencia del aprendizaje, ya, cómo mejorar, ya, cómo divertirse, cómo entrar en ese flujo, en el fluir, ¿ya? Y para ese fluir es diferente para cada persona, ¿ya? Entonces,
primero hay que entender que hay momentos que uno deja de aprender, no está fluyendo. Entonces, reconocer dónde está eso, po. ¿En qué parte tú no estás fluyendo en tu lectura? Y hay personas que no están fluyendo porque quedaron en el curso, quedaron en las lecturas que le hicieron a los compañeros del curso, compañeras, lectura a los familiares, pero y ahí quedaron. Y entonces el bloqueo para seguir desarrollando la práctica es salir al mundo, ¿ya? ¿Y bajo qué contexto? Porque, para que no sea un choque con el mundo, sino un, algo más fluido, ¿ya? Y por otro lado, los que están leyendo, o las que están leyendo, eh, ¿qué espacios radicalmente nuevos aparecen para crecer? ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, ¿dónde está, dónde en toda disciplina uno quiere perfeccionarse? Pero perfeccionarse muchas veces es volverlo automático. Entonces, tú en una lectura de tarot, tú puedes hacer la lectura y hacer la interpretación y es súper fluido, ¿ya? Y la persona se fue contenta. Y después decir, te agradece profundamente, ¿ya? Pero eso tú lo podías estar haciendo desde el automatismo. Entonces ahí, ya para ti, este ejercicio no te está aportando. Entonces, en ese caso, hay que ver en ti. ¿Qué es lo que está detenido? ¿Por qué tú no estás avanzando? Porque algo se detuvo. Entonces uno lo dice, se detuvo en el tarot. La lectura de tarot ahí. Y no se detuvo en el tarot, se detuvo en ti. Porque el tarot va a ser una manifestación tuya. Entonces, bueno, ¿a qué va? A hacer mucho ejercicio y en esos ejercicios descubrir qué me funciona, qué no me funciona. Este ejercicio en realidad no lo quiero hacer. Este me parece muy sencillo, este muy complejo. Bueno, entonces con esa batería de ejercicios vamos haciendo, tú te vas dando cuenta, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Oye, Aníbal, ¿y has pensado en cursos para llegar a la quinta esencia? Que nos decías recién así, los cuatro egos, llegar a esa quinta esencia Sí, a través del tarot a lo mejor como una herramienta, no sé. sí, lo que Ah, pasa, mira, sería increíble, la verdad, sería entretenido, lo que pasa bonito. es que es que ese es el ejercicio cuando algo es fundacional o no para uno, ¿ya? Porque si tú lo creas, ese camino vas, a ti te va a transformar. Pero si tú se lo enseñas a otra persona, ya no va a ser fundacional para otra persona. Entonces, no tiene que ver con crear una forma, un método. Tiene que ver con crear, cada persona cree su propio método, ¿ya? A ver, pero lo podemos intentar, o sea, lo que pasa es que es como te comentaba, creamos un método, lo hacemos, lo implementamos, llevamos un par de semanas trabajándolo y ya ese método ya no nos va a servir. No como práctica, va a poder generar resultados, pero ya no es un resultado en ti. Jorge, Hola, estaba ahí escuchando atentamente toda esta parte y se trataba de ir resumiendo en mi cabeza, porque igual llevo todo como el lado más o menos mental. Espero que estaba conversando y todo eso, tratando de entender y también asimilar la parte cuando tú dices la parte fundacional y la parte de cuando ya no te sirve y quieres seguir. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en la parte de que estoy tratando de llevar el tarot al aprendizaje, como la parte inicial que es como tratando de ir memorizando las cartas, por así decirlo, o tratando de conectarme con ellas, más que memorizarlas, como hacer las dos cosas, entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, que la parte vaya entendiendo qué significa cada carta, también conecta con sí. Pero al final lo que logro entender es lo que tú vas diciendo, o lo que trata de transmitir, o que yo por lo menos entendí, es que después viene la otra parte, que es como la parte intuitiva, que es como el ser superior, que cuando se consolidan los cuatro egos, y al final es el mensaje que tú puedes transmitir, que después de todas las características que puede tener la carta, que al final en la vía del tarot cada carta, yo creo que Jodorowsky lo que hace es resumir los principales aspectos, pero pueden haber muchos más detrás, a través de los símbolos, a través de, bueno, de los colores, etcétera.
Entonces, el mensaje final que uno puede entregar o la lectura que se le va a dar va a venir con esta integración de los cuatro egos y la conexión con el yo superior, por lo que te estaba entendiendo también, y eso también va a ser un trabajo constante en el sentido de que no se nos vaya, no nos vayamos quedando dormidos y tendremos que ir reinventando, por así decirlo, o manteniendo esa conexión para permitir ir conociendo también temas que a lo mejor no son propios nuestros, sino que también son cosas que están en el inconsciente colectivo, por así decirlo, o a través de la conexión con el alma de la otra persona. Va por ahí, la cosa más o menos, ¿no? O sea, va por ahí, me gusta escucharlo, es otro enfoque, ¿Mm? y déjame complementarlo, porque me parece Sí, súper bueno el aporte, eh, donde hay un elemento que yo creo que es esencial en lo que dice, ¿ya? Es que cuando uno lee el tarot, eh, o cuando uno hace clase, más que lo que uno dice, es lo que uno hace, ¿ya? Entonces, y más lo que uno hace, es lo que uno es. Entonces, cuando uno hace algo con el otro, una lectura de tarot, la persona le va a llegar más quién tú eres que lo que hace o lo que dice. Entonces, el problema es cuando quien tú eres es, no sé, po, el ego sexual creativo, el ego corporal. Entonces, en ese ejercicio de modelar al otro con quien tú eres, efectivamente, pues si tú no estás integrado, la persona no se puede integrar, ¿ya? Pero la integración de los cuatro egos surge primero porque están desintegrados. Uno está para allá, otro para allá, para allá, para allá. Tú lo integras. ¿Cómo lo integras? Porque hacen nacer esta quinta esencia, el yo superior, que es capaz de decirle, primero, comunicarse con cada uno, ver en qué está, ok, le dice ya, vamos para allá. Entonces, vamos para allá. Pero cuando ya va para allá, este ya hizo su sí, tarea, ¿ya? claro. Entonces, el problema es esto, es que uno puede leer así, y puede leer muy bien así, pero ya hay un trabajo evolutivo en ti que no está. Entonces, a la persona también le pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona busca una respuesta. ¿Cómo hago para Mm. hacer esto? Y tú le dices, y le entrega el elemento y le dice, ah, ya, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, se vuelve un hacer, pero no hay transformación en la persona. Cambian los resultados de las cosas que estaba haciendo, pero en sí la persona no cambió. Entonces, va a volver otra situación y le va a volver a pasar mismas situaciones porque no apareció esta quinta esencia que hizo que se ordenara su camino, ¿ya? Entonces, Sí. Entonces, eso es básicamente el ejercicio que estoy poniendo aquí de un elemento de base para la lectura, ¿ya? mm. Entonces, esa quinta esencia va a ser para el consultante y para el que hace la lectura también. Entonces. ¿Sí? Porque tú, ¿para quién estás leyendo? ¿Estás leyendo para su ego o estás leyendo para su quinta esencia? Entonces, primero, para poder leerle a su quinta esencia, ayudar a que se despierte, tú tienes que tener despierta la tuya. Ah, claro. Sí. Entonces, si la persona la despierta porque tú tienes despierta tu quinta esencia, va a hacer un cambio y quizás llega a la misma acción, pero Mm, desde otra conciencia. sí. Ok, Súper. interesante. Gracias, Oliver. Perdón. Sí, es un tema, claro, no es el tema habitual, pero a mí me parece que está en la base, pero una base que te permite orientar tu mejora, ¿ya? Es decir, ok, podemos mejorar en la memoria. Por ejemplo, yo estoy actualmente estudiando el arte de la memoria, que significa los palacios mentales o palacios de la memoria, no sé cómo tú poner diferentes elementos y aprenderte, no sé, po, significado, imagen y todo eso. Y lo estoy haciendo porque eso está fuera de mi campo y memorizar es eh, algo importante por diferentes motivos. Uno puede ser la integración del tarot, pero también cuando tú memorizas, hay un proceso donde tú te das cuenta que, chuta, se me olvidó en mi imagen interna este elemento de la carta. O se me olvidó en estos 10 conceptos que tengo sobre la carta, estos dos.
Entonces, si tú no haces ese ejercicio, no te das cuenta que esos dos están ausentes. Entonces, sí, pues es un ejercicio importante. Claro. Súper. Súper. Súper, súper. Bueno, eso parece que hasta aquí llegamos. Em, Estoy súper contento de que hayan participado. Para mí, vaya. Para mí es una alegría ya dar este paso. La actividad de los miércoles, que son los meetup, son espacios de lectura. Entonces, si quieren venir, vamos a leer cartas. ¿En qué contexto? En un contexto en que a mí me interesa que gente que no lee habitualmente pueda leer, gente que sabe un poquito más, quizás comente sobre la lectura, etcétera. Por ahí es donde lo quiero orientar, un espacio agradable de práctica, ¿ya? Y aparezcan otro tipo de preguntas. Así que eso, pues, querida. Eso ocurre todos los miércoles. Mira, está calendarizado para todos los miércoles, que son 2 que quedan en febrero. Y la cartelera de marzo puede que se mantenga el día, puede que no, puede que sí, Ya, no sé, depende de cuánta gente va, si es de interés, cómo resulta la dinámica también. ok. Es el meetup del tarot. Sí, Súper. ya pues, que tengan una buena semana. Muchas Oye, te gracias por pasaste. Gracias, acompañarnos. Aníbal. Saludos a todos. Gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias, Aníbal. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao.